Bien, grabando. Hoy día vamos a empezar con un nuevo tópico, que este es movimiento en una dimensión. Hay una pequeña cola de conceptual, más bien decir, con el contenido de la clase anterior. Ahora mismo voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación que tiene los contenidos que van a ver. Esto es una referencial. Recuerden de que en más detalle, esto todo lo pueden encontrar en el libro guía, y si no les gusta el libro guía, pueden colocarse en así, basarse en los otros libros, los cuales les eh, proveí en el Educa. Bien. Partamos por una base conceptual. Ahí, ahí. Una base conceptual bien sencilla. Tenemos tres tipos de movimiento. El traslacional, que es moverse desde el punto A al punto B. Es rotacional, como pueden ver, es cuando el cuerpo no se mueve de su lugar, pero se mueve a sí mismo. Y vibratorio, que es cuando el mismo punto en el cual existe el objeto vibra. Es una forma más abstracta. Porque cuando uno vibra, generalmente igual como que se traslada un poco. Y en casi todos los ejemplos de vibratorio hay un trato de desplazamiento en un tramo de tiempo, pero se suele tratar como que el mismísimo centro de masa, el punto más fundamental del cual representa el objeto, está vibrando. Y lo que tenemos ya. Tenemos un señor francés. Bien. Aquí, cinemática describe el movimiento de los objetos sin considerar su origen, y dinámica estudia las fuerzas que causan que los objetos se muevan como lo hacen. Lo más probable, como asumo, muchos de ustedes deben ser de ingeniería, van a ver, van a tener un curso completamente dedicado a dinámica, que es estudiar por qué las cosas se mueven. Aquí vamos a ver cinemática básica, movimientos muy básicos, y vamos a estudiar el movimiento en sí en lugar de las causas de este. Como también las causas de por qué no. Las causas de por qué no se mueven las cosas, eso se llama estática. ¿Ya? Un breve recordatorio. Aquí tenemos un de referencia y tenemos una curva P en rojo, la cual está describiendo el movimiento a lo largo del tiempo de una partícula P. Este vector en azul, en la diapositiva, es R sub P. Es el vector que está denotando la posición del objeto P en algún punto sobre esta curva, porque naturalmente en dinámica clásica P no puede estar en dos posiciones al mismo tiempo. Así que, en este caso, R sub P, bueno, aquí hay una pequeña cosita de notación que
quizá lo confundo un poco, porque usualmente usamos el vector de desplazamiento como R raya, que también sería para la posición en un instante, así, en un momento instantáneo. Y usamos D para lo que llamamos el recorrido o la trayectoria. No usamos R porque queramos intencionalmente que sea contraintuitivo, sino que R es de radio, porque naturalmente, si es que viene de un origen y está siendo proyectado hacia afuera, uno tiende a verlo antes como un radio de una esfera imaginaria, antes que una flecha que está apuntando hacia un punto en particular. Es una notación heredada de la matemática. Así que por eso R para posición. Ahora, como dice aquí, posición, un vector que va desde el origen del sistema de referencia hasta el lugar geométrico espacial, lugar geométrico espacial en el que está ubicado en ese preciso momento el objeto. Pero, como habrán escuchado quizá en alguno de sus en alguna de sus clases de física de media, no hay ningún sistema de referencia absoluto. Eso quiere decir de que cualquier movimiento que ustedes midan va a ser respecto a otro sistema de referencia. Yo aquí claramente estoy en una pieza, la cual no estoy viendo de que se mueva ninguna de las cosas que puse a disposición en mi pieza, excepto yo. Según mi marco de referencia, según mis ojos aquí, si yo extiendo mi marco de referencia a partir de mis ojos, este sería estático. Yo veo de que cualquier cosa que yo pueda escribir en mi cuarto están estáticos. Pero si yo me pongo, por ejemplo, en el sol, en el cual no debería ser muy difícil decir de que yo no estoy quieto, yo me estoy moviendo junto a la Tierra a varios kilómetros por segundo, muchos miles de kilómetros por segundo a través del espacio, igual que todos ustedes. En un ejemplo un poco más creíble, que está bien ilustrado por esta imagen de aquí, imagínense que ustedes están en ese mismo barco. Ustedes están muy cerca de la costa y ustedes pueden ver de que el barco se está moviendo. Ahora, hay una persona al lado de ustedes y ustedes pueden ver de que esa persona, digamos que está sentada, relajándose ahí, no quiere moverse de su silla, siguen en la misma posición respecto a la de ustedes. Ahora, si yo les pregunto si es que esa persona o ustedes se están moviendo, me van a decir que no, naturalmente. Les pregunto si el barco se está moviendo, me van a decir que obvio que sí, no puede ver cómo se aleja de la costa. Pero si ustedes están en el barco, ¿por qué no se está moviendo? Porque es una cuestión del marco de referencia. Para ustedes hubiese sido naturalmente responder, depende de cómo lo mires. Pero eso en física se resume a que si ustedes ponen su regla y su cronómetro,
abstracto en sus ojos o en otro punto, ustedes van a obtener conclusiones distintas, las cuales son correctas. Ahora, casi siempre hay gente que no logra comprender o simplemente no se da el tiempo de darle la importancia, por lo menos de que física, aunque sea solamente física, cuando se trata de cosas de física, distinguir estos dos conceptos que tenemos aquí. Profe, ¿no va a grabar la clase? Estoy grabando la clase. Ah, ya, perdón. Ya. No te preocupes. Primero, trayectoria. Conjunto de sucesivos puntos donde va pasando el móvil, que se pueden clasificar en curvilíneas y rectilíneas. Y el desplazamiento, que es una magnitud vectorial que se mide en unidades de longitud, que corresponde a la recta vectorial entre el punto final y el punto inicial. Entonces, como pueden ver en este típico ejemplo que está aquí en el cuadro de texto rojo, tenemos una trayectoria en verde y su desplazamiento dibujado como una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Cuando les preguntamos por el desplazamiento, les preguntamos por la distancia en línea recta entre el punto final y el punto inicial de un movimiento. Cuando estamos en una dimensión, puede que este sea cuando les preguntamos en una dimensión, puede que el ejercicio tenga un objeto que vaya, después se devuelva, después se devuelva un poco menos y después termine su recorrido o trayectoria. Su desplazamiento no va a ser todos los movimientos que hizo y la longitud total, no. Su desplazamiento es de dónde empezó hasta dónde terminó. Si su movimiento terminó a la mitad del camino, su desplazamiento va a ser la mitad del camino. Y si el móvil se dio todo el tiempo de hacer, no sé, 1 kilómetro en una pista de 100 metros y volvió al punto inicial, su desplazamiento es 0. Su desplazamiento va a ser 0. Mientras que la trayectoria va a ser esencialmente todo lo que ustedes considerarían como todo el trabajo, todo el tiempo que se dio para todas las vueltas que se dio en el móvil. Esa sería la trayectoria. Ahora, vamos a tener varios ejercicios en los que va a ser un concepto recurrente, porque siempre nos encontramos de que esta definición es un tanto difícil para ustedes. Y aquí tenemos otros conceptos que ojalá no les sean tan confusos, pero lo son un tanto. Es la velocidad promedio y la velocidad instantánea. La velocidad promedio es mejor descrita en términos matemáticos, que es el desplazamiento dividido por el tiempo total de el movimiento. Eso quiere decir de que, mejor no, siendo de que estoy partiendo la pantalla no se va a ver mucho.
Bien. La velocidad instantánea es la velocidad que tiene el móvil en ese preciso instante T. Para los movimientos que vamos a ver, ustedes van a tener una forma de escribir la velocidad instantánea. Ya sea este es un movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento con velocidad constante, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es un movimiento con aceleración constante. Ustedes van a tener, todos los libros lo tienen, igual se las vamos a presentar, ecuaciones para la velocidad instantánea. Ahora, la rapidez media. La rapidez es el análogo de la trayectoria, pero para la velocidad promedio e instantánea. La rapidez media es una escala, es una magnitud física la cual se puede describir enteramente, completamente, sin nombrar la dirección. Se define matemáticamente como la trayectoria dividido en el tiempo total. Eso quiere decir de que si el trayecto era muy zigzagueado o, por ejemplo, en una pista de carrera, las pistas de carrera son así, las pistas de carrera son cerradas, ¿cierto? Eso quiere decir de que el desplazamiento es cero cada vez que cumplen una vuelta, porque tiene que volver exactamente al mismo punto donde terminaron. Entonces, su desplazamiento después de terminar cada vuelta, por lo tanto, su velocidad promedio después de cada vuelta va a ser cero, pero su rapidez media va a ser el largo de todo ese trayecto curvilíneo dividido en el tiempo en el que se tardaron en dar cada vuelta. Ahora, dadas estas definiciones, hay una consecuencia matemática, que eso es que la rapidez media va a ser siempre mayor que el módulo de la velocidad media. Recuerden que la velocidad media es un vector, así que tenemos que compararla con el módulo, no con el vector en sí. Porque, claro, no se puede comparar un vector con un escalar. Si ustedes me comparan el vector velocidad media con la rapidez media, sería como compararme la fuerza con una densidad. No se puede. Ahora, la aceleración media y la aceleración instantánea para efectos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, de que es un móvil con aceleración constante, van a ser iguales. La aceleración media es la diferencia de velocidad partida por el tiempo. Esencialmente, cuánta velocidad se gana o se pierde cada segundo. Porque se puede ganar o se puede perder velocidad. Y eso es independiente si es que la aceleración es negativa o no. Porque la aceleración puede ser negativa, pero puede que el módulo de la velocidad esté aumentando. Todo depende del sentido en el que vaya el móvil.
Ahora vamos a ir con el primer ejercicio. Mientras yo busco la hoja en la que me voy a referenciar y el trabajo para resolver estos ejercicios. Entonces, dense el tiempo de leer el enunciado. Ahí no, bueno. Creo que una consulta. Eh, La prueba del viernes con alternativa, ¿cómo la va a hacer? Vamos a enviarle un documento en PDF. Les vamos a dar eh, les vamos a dar el tiempo de la prueba más 10 minutos para escanear la prueba. Eh, para, para estandarizar el método de escaneamiento, les vamos a mandar un link de descarga para una aplicación la cual se encarga de mejorar las habilidades mejorar las habilidades de escaneo de los celulares, porque de repente las fotos de por sí, la mayoría de la gente se le olvida usar una buena fuente de iluminación para que se pueda notar el contraste entre lo que está escrito y, claro, el fondo, o enfocar antes de, o se mueve mucho la cámara. Entonces, para estandarizar eso, hay una aplicación que se encarga de arreglar todos esos pequeños problemillas. Y algo de escáner se llama. Pero el punto es que les vamos a mandar un documento PDF. Van a tener, si no me equivoco, 1 hora y media o 2 horas. Ahí les prometo de que les voy a enviar la oración de la prueba por correo. Y van a tener 10 minutos para escanearla y enviarla a un correo específico, que ese va a ser el correo del profesor Remigio Barrera. Con la información que necesiten para la prueba va a estar en un tiempo oportuno. Se los pregunto. Profe, Sí, como en este tipo de ejercicios tenemos que dejar todo en el sistema internacional o si nos dan minutos lo dejamos en minutos nomás, metros por 100 minutos o todo en metros por segundo, por ejemplo, o sea, el sistema internacional. Para la prueba igual. para la prueba va a ser, todos los resultados tienen que estar en el sistema internacional. Hay una diferencia, sí, clave, que puede que les pidan el resultado o en CGS o MKS, que sería gramos centímetros segundos o kilogramos metros segundos. Porque son dos subsistemas del sistema internacional. Claramente por defecto es MKS, pero van a haber ejercicios en los cuales se los vamos a pedir en CGS. Gracias, profe. Bien, entonces, se mueve como en la figura. Déjenme dibujarlo rapidito. Tengo los dos al revés. Los rectángulos más al revés.
y O. Muy bien. Hacemos la figura, el cual se demoró 0,5 minutos en el tramo OA. Bien, tenemos el origen en O. Aquí son 100 metros, aquí son 200 metros y 100 metros, 200 metros. En el tramo AB se demoró 1,5, BC 1 minuto y CO 0,25 minutos. Calcula la posición del móvil en los puntos A, B y C, dando como referencia el punto O, el desplazamiento del trazo OA a B y O, A, B, C, O. Muy bien. La distancia total recorrida, la velocidad y la rapidez media de los tramos OA, AB y O, B, C. Bien. No tenemos. Viendo de que no nos están pidiendo tener las velocidades en metros partidos en segundo, me voy a dar la libertad de usar el tiempo en minutos porque los números se ven sencillos de trabajar. Bien. Vamos a partir por el tema. La posición del móvil en los puntos A, B y C. Entonces, tenemos la posición en A. Eso debería ser bastante sencillo. Viendo de que tenemos el origen aquí y nuestro eje de coordenadas, plano cartesiano, se extiende desde O en X positivo, en C positivo y todo el movimiento ocurre en el primer cuadrante. Entonces, ninguna sorpresa aquí, la posición en A va a ser igual a 100 metros y gol. Es la anotación que usamos para 100 en el así. Y es el vector unitario en el eje X, lo que quiere decir de que cuando lo multiplico por 100 representa un vector de 100 metros de magnitud, en este caso, 100 metros, puse lo mismo, en el eje X. De que yo quisiese describir un vector el cual tiene magnitud, tiene coordenadas en el eje X y en el eje Y, lo vamos a ver ahora. Entonces, 100, 200. La posición en B. ¿Por qué puse la minúscula? Ahí está. Sería 100 en el eje X, 100 metros en el eje X, más 200 en el eje Y. Vector unitario J gorrito. Y para la sorpresa de nadie, la posición en C va a ser 200 metros en la dirección Y. Bien. C tomando como referencia el punto O. Bien. El desplazamiento del trazo OA a B o B a C. Bien. Ahora, Profe, una duda. sí, ¿Por qué en RC son 200 metros?
Porque C está completamente alineado con O en el eje Y. Si bien no se ve mucho en la diapositiva, sí, lo voy a compartir de nuevo. ¿Dónde está el botón? Profe, ¿qué referencia está usando? ¿Ah? ¿Cuál es la referencia que usted usa? Aquí. Ah, ya. Entendí. Gracias, profe. Entonces, sí. En la diapositiva no se nota mucho, no saco nada, pero en la esquina inferior izquierda estaba denotado con O, esta esquina, para origen. Y luego estaba A, B y C. Pero, profe, ¿cómo yo sé, cómo determino que la distancia la mide de O directo a C y no de O a B y luego C? El enunciado decía derechamente de que eran las posiciones respecto a O. De hecho. Pero sí, la mayoría de las veces te van a pedir la posición de un objeto. Y esa posición te la van a pedir respecto al origen. La posición es por defecto respecto al origen. Mientras que el desplazamiento siempre tiene que ser o respecto al origen o al punto al que te digan. El desplazamiento tiene que darte otro punto de referencia si no es el origen. Mientras que la posición por defecto es con respecto al origen. Entonces, con respecto al origen, dado de que este es claramente un rectángulo, con lados claramente paralelos, porque si no, ¿cómo es que tienen los mismos lados? O sea, la misma medida en lados opuestos. O y C están sobre el lado OC, está claramente sobre el eje Y. Entonces, de O a C hay 200 metros. En ítem P, desplazamientos. Entonces, para los desplazamientos voy a usar X, o más bien delta, ¿sí? Porque delta implica diferencia. Este triangulito invertido es delta. Delta siempre implica la diferencia de algo. Entonces, si yo pongo aquí R, A, así, o A, implica la diferencia entre RO y RA. No, ¿verdad? Es final menos inicial. Entonces sería A, O. Sí. En resumen, las letras que pongan aquí debería ir punto inicial, final, y después la resta debería ser final, inicial. Entonces, A son 7 metros en I, menos un cero vectorial, porque el origen es el cero vectorial. Entonces, el desplazamiento de O a A son 100 metros en I. Y en el caso 6. Desplazamiento entre A y B. Este A se movió hasta B. ¿Cuánto? 200 metros directamente hacia arriba. Entonces, directamente hacia arriba es en la dirección Y positivo. Así que serían 200 metros en J. Ahora, el desplazamiento entre B y C.
de B a C se desplazó. Ah, no. O a B y O a B C. Entonces, sigamos los puntos que se nos dictaron. Sí, para que quede claro, voy a compartir la pantalla, ¿no? Nos piden el desplazamiento para O, A, B, C, O. Entonces, empezamos en O, después se fue a A, después se fue a B, después se fue a C, y después llegó a O de vuelta. Entonces, su posición inicial es igual que su posición final. Misteriosamente se me olvidó cuánta debería ser la respuesta. Me pregunto si el ya tendrá la respuesta. Chicos, ¿cuánto es el desplazamiento para un movimiento igual? Cero. Gracias. Es cero. Naturalmente, por definición, si es que no ha cambiado de posición en todo ese trayecto de tiempo, su desplazamiento es cero. Para que haya desplazamiento debe haber una diferencia entre posición final e inicial. Ahora, siguiente letra del ejercicio. Que C, la distancia total recorrida. Bueno, no creo que esta sea sorpresa para nadie. Porque claramente es la distancia total recorrida. Si es que empezamos de nuevo y terminamos de nuevo, pero por el otro lado sería 100, 300, 400, 600. La trayectoria sería 600 metros. Exacto. Ahora, la velocidad y la rapidez media en los tramos OA, AB y OA, B, C, O. Este va a ser un tantito trabajoso. La velocidad, vamos a partir con las velocidades en OA y AB. Entonces, el bolso 9, como lo vamos a igual, en el cual se demoró 0,5 minutos en el tramo OA. Entonces, tramo A se tardó 0,5 minutos. Y su desplazamiento fueron 100 metros. En I. Entonces, su vector de velocidad para OA sería 100 dividido en 0,5, es lo mismo que 100 multiplicado por 2, entonces sería 200 metros
por minuto. Dirección y positiva. Ahora, en el tramo AB se demoró 1,5 minutos. Entonces, la velocidad para AB sería el desplazamiento en AB, 200J, ¿y cuánto se tardó en ese tramo? 1,5 minutos. Entonces, dividido con 1,5 sería multiplicado por 2 dividido por 3. Parece mejor marcar la calculadora. Y eso nos da una velocidad de 133,3 periódico J. Unidad. Metros sobre minuto J. Muy bien. Bien. La velocidad para los tramos OA, AB y OA, B, C, O. Entonces, la velocidad para O, A, B, C y O depende del desplazamiento para O, A, B, C, O. Y la verdad, el desplazamiento para O, A, B, C, O, dado que se dio la vuelta, es 0. Entonces no importa la cantidad de tiempo que se haya tardado en darse la vuelta entera, si es que el desplazamiento es 0, la velocidad es 0. Vectorial. Bien. Ahora, vamos a ver aquí. O, A, B, C, O. Muchachos, pero la pizarra es chica y necesito el espacio. Profe, ¿Sí? entonces la velocidad media siempre está relacionada con el desplazamiento, ¿no es cierto? Sí. Por eso cuando es como un cuadrado en este caso queda cero. El desplazamiento es cero, del inicial al final. Precisamente. Y para esto ahora vamos a ver para contrastar la diferencia entre velocidades que dependen del desplazamiento y rapideces que dependen de la trayectoria. Entonces, bien, la rapidez. Rapidez. ¿Qué símbolo puedo usar para rapidez que no esté usando para velocidad? Quiero usar un símbolo diferente. Ya. S para speed. Rapidez en inglés. Vamos a usar ese. Entonces, para OA, el desplazamiento sería lo mismo que la trayectoria, es una línea recta y solamente se movió en una dirección. Así que sería 100 metros
se tardó lo mismo, 0,5 minutos. Y como no es un vector, la rapidez no es un vector, hay vector aquí. Entonces, serían 200 metros sobre minutos. La rapidez para AB. Mismo en cuanto a B, en un solo sentido, en línea recta. 200 metros recorridos en 1,5 minutos. Entonces, 1,3 hasta 133,333 periódico metros sobre minutos. Ahora sí, aquí el cuento es diferente. La rapidez de O, A, B, C, O, como depende de la trayectoria en total eran 600 metros. ¿Y cuánto se demoró en cada tramo? Son 0,5 minutos. Para OA, AB se demoró 1,5. Más BC se demoró 1 minuto. No, me estoy quedando sin pizarra. Más aquí en la última colita. Es 0,25 minutos. No voy a siquiera pretender de que puedo sumar eso en mi cabeza. 0,5 más 1,5 más 1 más 0,25. Son 3 minutos, 25 minutos. Entonces 600 dividido en 3,25 sería 184,6, 15, 38, 46. Me dio una cosa más o menos larga. Si lo aproximo a 4 cifras significativas, no. Vamos a aplicar los criterios como corresponde. Entonces, 3 cifras significativas, división sería por menos cifras significativas, tienen lo mismo. Entonces tengo que aproximarlo 3 cifras significativas. Esto se me aproxima a 185 metros sobre minutos. Bien, este sería el primer ejercicio. Antes de compartir la pantalla, de este tiempo, le voy a dar un poco de tiempo para que anoten. No estoy tapando la luz. Profe, al lado de la rapidez de OA, PSO, al lado del 1,5 que va. Es que no se ve la pantalla, ese ya. En resumen, lo que debe ir en el denominador
es la suma de los tiempos de cada tramo, que es 0,5, 1,5, 1 minuto y 0,25. Profe, gracias. Profe, Bien, de todas formas va a estar grabado, así que van a tener un tanto de tiempo extra para anotar lo que sucedió. ¿Profe? Sí, ¿Por qué no puso? disculpa, se cortó un poco. ¿Podría preguntar de nuevo? ¿Podrías preguntar de nuevo? No tengo audio. Parece que ya respondieron en el chat. Sí, en resumen, quería usar una letra diferente a V para la rapidez, entonces me decidí por ese, que es de speed, rapidez. profe, Sí, estoy revisando el Educa y no me deja descargar la clase de vectores, la diapositiva. No sé si algún otro compañero lo pudo abrir, pero no me permite bajar el archivo. bueno, sí, quizás es un problema de la plataforma, pero me voy a encargar de eso. Creo que tiene animaciones, sí, la diapositiva, así que no la puedes exportar como PDF. Así que voy a recurrir a enviárselas al correo. ¿Les parece? Ya, gracias, profe. Sí, porque no la puedo abrir. Había dejado una nota porque esa es una presentación de PowerPoint. La diferencia es que está en un formato ligeramente diferente que evita la posibilidad de editarlo. Entonces debería saltar inmediatamente a modo presentación. Pensé que iba a ser más sencillo, pero no sé, parece que rompí Educa. Bien. Son las 9:04, creo que tenemos tiempo para un ejercicio más. Hicimos presentación, programa. Ahí está. Ya. Ya. Siguiente gráfica se muestra la velocidad en términos de tiempo para cierto movimiento particular a lo largo del eje X. En base a la gráfica mostrada, calcule ABCD. Ya. Probablemente sería mejor mantener
La pantalla es compartida la mayor parte del tiempo, pero mejor me voy a dar el trabajo de sacarla y cambiarla cuando sea necesario. Bien. Aquí algunos se confunden un tanto porque en el primer ejercicio teníamos un movimiento que era en 2 dimensiones. Estaba recorriendo un rectángulo que era en el eje X y en el eje Y. Esta es una gráfica de movimiento en una sola dimensión. Está graficando 2 parámetros, los cuales, está graficando 2 parámetros, los cuales uno está en el eje X y el otro está en el eje Y. Pero esta es una gráfica de una función, no es un movimiento vectorial de por sí. Así que tenemos que primero encontrar la distancia total recorrida. Creo que hay algo aquí que quizás deberíamos... Así. Probablemente, si es una mejor idea, si es que paso el contenido que está antes de este ejercicio, antes de entrar al siguiente ejercicio. Casi los confundo un tanto más de lo que están. Bien. Ahora sí pasamos derechamente a movimientos. Lo anterior era un poco un residuo de álgebra vectorial, pero está más conectado a esto que vectores. A ver, tenemos 2 movimientos rectilíneos que son fundamentales, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme es bastante sencillo. Es un movimiento en el cual la velocidad se mantiene constante o lo suficientemente constante como para aproximar casos reales a este tipo de movimiento. Por ejemplo, un movimiento muy rectilíneo y muy uniforme es el que están haciendo, por ejemplo, las sondas Voyager, que Voyager ya salió, las 2 sondas Voyager, porque hubo 2, ya salieron de nuestro sistema solar y están viajando en una línea casi perfectamente recta, más allá de la influencia gravitacional del Sol. Mientras que en un caso más terrestre, hay muchos autos los cuales tienen la habilidad de usar velocidad crucero. Eso quiere decir de que si ustedes están viajando por una carretera muy recta, por un tramo que es de varios kilómetros, ustedes pueden definir una velocidad la cual el auto va automáticamente a mantener mientras tenga combustible. Entonces, esencialmente, el auto se encarga de crear las condiciones para este movimiento ideal en el cual el auto esencialmente se está moviendo en una velocidad constante, en línea recta, lo califica para un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, el segundo tipo de movimiento, en el cual entra otro tipo de otro caso particular de este, es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estos son movimientos con aceleración constante. Eso quiere decir de que en un lapso similar de tiempo, un lapso igual de tiempo, la velocidad va a aumentar en la misma cantidad. Eso quiere decir de que si yo tengo una aceleración de 1 metro segundo cuadrado, la velocidad va a aumentar en 1 metro por segundo cada segundo. Entonces, si es que yo empujo algo con esa aceleración, en el primer segundo va a agarrar 1 metro por segundo, en el segundo va a sumarse otro metro por segundo, entonces va a tener 2 metros por segundo,
y así. Ahora, aquí tenemos otros movimientos en el plano. Estos movimientos no los vamos a ver más tarde, o los vamos a ver en física 1. Son el circular, parabólico. El parabólico lo vamos a ver en introducción. Elíptico, hiperbólico. Probablemente puede que ni siquiera vean movimientos elípticos o hiperbólicos, a menos que sean de introducción a la física, a menos que sean de la licenciatura en física. Bien. Movimiento rectilíneo, aquí hay una animación muy buena explicando demostrando cuál es la cualidad que define este movimiento, que es que la velocidad es constante. Es decir, de que, dado que la velocidad de distancia dividida en tiempo, en un lapso igual de tiempo, el móvil se va a desplazar la misma cantidad. Entonces, aquí abajito tenemos una versión ligeramente distinta de una cuestión que ustedes quizá ya hayan visto. La voy a escribir ahora mismo en la pizarra. Vale. Quizá la hayan visto de esta manera. Quizá la hayan visto de esta manera. Otra forma de escribirla, un tanto más general, que la vayan a necesitar, es la versión con tiempo inicial, que no es nada muy distinto, es simplemente que en lugar de t, la velocidad está multiplicando a un paréntesis de t menos t0. Van a tener ejercicios y puede que algún ejercicio de la prueba, la segunda prueba, vaya a tener casos en los que tengan que usar una ecuación con tiempo inicial, así que es el tiempo de anotar esa ecuación cuando la vean en su libro o cuando vuelvan a revisitar esta clase. Quizás nos vayan a encontrar con un ejercicio durante una clase en el que tengamos que usar tiempo inicial. Voy a volver a la presentación. Muy bien. Aquí, de hecho, está un poco más general, lo cual es un tanto de ayuda, porque en lugar de estar escrito en términos de la posición en X, está en términos de posición final, igual a la posición inicial, más la velocidad por la diferencia de tiempo. Ahí pueden agarrar un intervalo de tiempo arbitrario. Ahora, naturalmente, para un físico, ver este tipo de función le recuerda a una recta. Entonces, cuando nosotros vemos una recta en la cual en el
eje Y está siendo representado en la posición y en la así, en el eje X está el tiempo, podemos hacer la versión en el cual la pendiente nos da la velocidad y el intercepto en el eje Y, nos sería la posición inicial. Aquí está un tanto matemático involucrando a la tangente, pero lo que tienen que recordar es que, dado que la pendiente es la cantidad que está siendo graficada en Y dividida en la cantidad que está graficado en X, cuando estamos graficando posición versus tiempo, la división entre la posición y el tiempo es la velocidad. Y aquí tenemos gráficos en los cuales están aquí en la izquierda graficada la posición. Ustedes cuando vean una recta con pendiente positiva y se esté graficando la posición versus el tiempo, ustedes van a poder deducir inmediatamente de que la velocidad es positiva, mientras que si ustedes ven una gráfica de posición con posición versus tiempo, en el cual la recta tiene una pendiente negativa, ustedes pueden deducir inmediatamente, de que la velocidad es negativa. Mientras que en un gráfico de velocidad versus tiempo, como la velocidad es constante, ustedes lo que van a tener es una recta constante. Quiere decir de que se va a mantener el mismo valor en el eje Y todo el tiempo. Entonces, naturalmente, una velocidad positiva va a estar sobre el eje X y una velocidad negativa va a estar por debajo del eje X. Ahora, aquí hay otro concepto que podemos tomar para ayudarnos. Cuando estamos graficando velocidad versus tiempo, nosotros podemos usar el área debajo de esta recta para encontrar una cantidad físicamente significativa. Entonces, cuando multiplicamos, en lugar de dividir las cantidades que están siendo graficadas en un gráfico de velocidad versus tiempo, lo que obtenemos es que la velocidad por el tiempo nos da el desplazamiento x menos x0. Entonces, este rectángulo de aquí, en movimiento rectilíneo uniforme, nos estaría dando el desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Y naturalmente, como estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, por definición, como mantiene su velocidad en el tiempo, no hay cambio de velocidad en el tiempo, entonces su aceleración es cero. Ahora, con este conocimiento, ahora podemos tratar este ejercicio. Y creo que finalizando este ejercicio, los voy a dejar ir a tomar desayuno, así que no han tomado desayuno ya. Entonces, momento, distancia total recorrida. Desplazamiento total. Aceleración en el periodo de 10 a 15 segundos. Y la aceleración en un periodo de 25 a 30 segundos. Bien. Voy a empezar con la B. ¿Por qué la B?
No, ¿verdad? Es un gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces sí. Tenemos que empezar por la distancia total recorrida. Bien. Entonces, para encontrar la distancia total recorrida, primero, nos va a ser conveniente usar lo que les mencionaba antes del método de las áreas, como la velocidad por el tiempo nos da la distancia recorrida en ese tramo. Podemos usar geometría básica para encontrar esa cantidad. Y, claro, podemos usar este primer triangulito de aquí. Entonces, parte de velocidad 0 hasta 40. Entonces, la altura, que sería delta V, sería serían 40 metros sobre segundos. Y la base serían 5 segundos. Entonces sería delta T, delta V, dividido en 2. Ese sería el desplazamiento en ese primer tramo, o cualquier tramo que tenga forma triangular. O sea, triángulo, como van a decir. Porque este triángulo de aquí vamos a tener que tratarlo de una forma ligeramente diferente. Entonces, delta T, 5. 5 segundos, 5 segundos. Entonces, la distancia entre 1 y 5 segundos sería 40 por 5 dividido entre 2. Sería 100 metros. Entre 5 y 10 segundos. Así. Voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan ver, revisar un poco. Aquí es lo que me referí. Dado de que ese primer tramo entre 1 y 5 segundos tiene forma de triángulo, podemos usar la fórmula del área del triángulo, que es base T por altura delta V dividido en 2. En 5 segundos subió 40 metros por segundo. Y eso dividido en 2, dado que tiene forma de triángulo, nos da 100 metros. ¿Por qué? Metros sobre segundos por segundo. Se cancelan los segundos y quedan metros. Y ahora vamos a tratar una cosa más sencilla, que es el paralelepípedo, o más bien rectángulo. El rectángulo que tenemos aquí desde 5 a 10. Entonces, mantiene su velocidad de 40 metros por segundo. Por otros 5 segundos.
Entonces eso sería 200 porque sería lo mismo que en el tramo anterior, pero el doble. Ahora, de 10 a 15 va desde 40, otros, o sea, va desde 40 hacia 0, disminuyendo su velocidad. Ahora podríamos aplicar el mismo criterio que usamos recién, pero si es que se dan cuenta, el primer triángulo es este mismo triángulo, pero dado vuelta. Así que su multiplicación, el área debajo de la curva, va a ser exactamente la misma que el primero. Con un poco de razonamiento nos ahorramos un montón de álgebra. Y así, esto es lo que llevamos hasta ahora. Bien. Luego, desde 15 a 20 segundos, tenemos 0 velocidad. Si tenemos 0 velocidad, tenemos 0 área abajo de la curva, porque apenas desplace un 0 aquí, no va a haber desplazamiento. 5, 10, 10, 15, y de 15 a 20, entonces... Luego tenemos un tramo de 10 segundos, en los cuales retrocede, de hecho. Entonces va desde 0 a menos 40 y de menos 40 a 0. Entonces, aquí lo que tenemos es un área basal de 10 y una altura, si es que medimos desde el eje X hacia abajo la altura, de 40. Así que esa era la pequeña diferencia con el primer tramo. Tenemos desde 20 a 30. Tenemos así. Base, son 10 segundos. Por altura, 40. Dividido en 2, eso es 10 por 20. Profesor, el menos 40 no es negativo. Sí, en este caso lo estoy tomando positivo porque nos están pidiendo la distancia total recorrida. Eso quiere decirle que en resumen nos están pidiendo la trayectoria o el recorrido. Entonces son cantidades escalares. Entonces, como son cantidades escalares y no tienen dirección. Entonces, si es que estuviese calculando el desplazamiento, yo tendría que darme el tiempo de buscar cuándo es la velocidad negativa y cuándo no. Porque cuando la velocidad es negativa, ahí se está restando el desplazamiento. Porque la velocidad no solamente dice cuánto desplazamiento está ganando por minuto, sino que también me está diciendo
así, también me está diciendo en qué dirección va. Entonces, apenas la velocidad cambia de signo, el desplazamiento disminuye. Si va en dirección positiva y la velocidad cambia a negativa, inmediatamente se va a devolver. Bueno, sí, debería haber llamado a estas rapideces. Ese fue un impasse, bueno, lo pasé por alto. Pero sí, en resumen estoy tratando estas como rapideces. El gráfico dice velocidad porque en este caso sería un gráfico de velocidad instantánea. Y de hecho me está diciendo la velocidad, porque claramente me está diciendo cuánto está cambiando de dirección. Pero ¿por qué lo estoy tomando como rapidez? Porque dado que me está pidiendo el recorrido, la distancia total recorrida, el signo no importa, porque es una magnitud de escala. Gracias, profesor. De nada. Entonces, 40 dividido 2, 20 por 10, 200 metros. Entonces, tenemos 100 más 100 más 200 más 200. Suena un poco el primer ejercicio. Entonces, sí, el recorrido total son 600 metros. ¿Qué está por el recorrido? Bueno, no importa. Distancia total es igual a 600 metros. Ahí está. Vamos a ver. Son las 9:32. Bueno. Creo que sería muy cruel por mi parte continuar. Así que vamos a dejar el resto de los ítems de este ejercicio para la clase del jueves. Así que aprovechen de dejar presente en el chat los que no lo hicieron ya. Y nos despedimos y nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao, profe, gracias. No, profe, tenga buen día, profe. Gracias. Profe, gracias. Hasta luego. No olviden revisar en YouTube, que ahí está la clase del viernes que se perdió. Profe, ahí me dice distancia total, es la respuesta de la B, ¿o no? La distancia total recorrida es el ítem A. El desplazamiento total, ahí es otro tema, porque tenemos que tomar en cuenta cuando la velocidad es negativa. En este caso, en el último tramo bueno, la diferencia sería que en el último tramo que calculé, de 20 a 30, como la velocidad es negativa, eso te debería decir de que está retrocediendo. Entonces sería, en resumen, cambiar el signo al tramo de 20 a 30 y restárselo a los 600, lo que te debería dejar que el desplazamiento fue un neto positivo de más 400. Vale, gracias, profe. Chao. Sí, ahí adelantó un poco. Bueno, Chao, profe. Acuérdese de la guía vectores, porfa. sí.
Cinco. ¿Alguno de los últimos 5 tiene preguntas? Bueno, hasta luego. Creo que lo podemos dejar hasta aquí.